Paloma, gracias por estar con nosotros hoy Gracias a vosotros. En la Facultad de Comunicación Blanquerna. Yo quería empezar esta entrevista porque queriéndote una foto. Tendrás muchas fotos con cardenales, me imagino, pero esta foto te la hicieron precisamente nuestro equipo de comunicación en los días del cónclave. ¡Ay, qué ilusión! Con el señor cardenal. Es verdad, claro que estábamos haciendo la directa. La retransmisión. ¡Ay, qué ilusión que yo le saludé! ¡Ay, que lo llevabais para entrevistar! Lo llevamos para entrevistar a diferentes personas. ¡Qué gusto! Bueno, yo no estoy de acuerdo que no interese y que esté de moda. Parto de esa base. Y creo que el interés que suscita todo lo que es la Iglesia, y sobre todo lo relacionado con el Papa, es tan grande que hay más periodistas acreditados ya permanentemente en la sala de prensa que en Italia. Es más, el cónclave, no creo que en la elección del presidente de los Estados Unidos haya convocado en Washington a la cantidad de gente que había en la sala de prensa del Vaticano. O sea, ¿qué pasa? Primero, interesa muchísimo. Luego, lo que dice el Papa influye enormemente en cada país, porque el número de católicos es 1.100 millones en los 5 continentes y en lugar de disminuir va en aumento. Primero también había que pensar por qué va en aumento. Si lo que el Papa dice y la Iglesia dice a través del Papa son cosas muy exigentes y fuera de moda hoy. Absolutamente lo que dice la Iglesia, porque es, digamos que el Papa dice, es que es un político. Por supuesto que es un político. Si defender al hombre es hacer política, es un político. Defender la justicia es un político de Dios. Y entonces la persona que tiene su problema, la Iglesia le responde. Y le responde con coherencia. Y entonces el ejemplo lo vemos en Cáritas, por ejemplo. Hoy estamos en el paro con ese drama horrible del paro y del hambre en familias que no lo habían pasado nunca. El hambre no es el hambre endémica de África, el hambre escondido, que es terrible, de Europa y en España concretamente también. Y a eso responde no solamente con enseñanzas, sino con el ejemplo. Las colas que hay en Cáritas, en las parroquias, nunca se van, no solamente sin un pedazo de pan, sino una palabra de consuelo y de esperanza. Eso hoy es muy importante. Un cambio de cercanía, de dar ilusión, de recordar que Dios es amor, que te espera siempre, que nunca le vas a no encontrar. Y luego eso, darte esa esperanza, el abogado defensor más bueno que tenemos y lo que siempre nos defenderá, Cristo. Y en este mundo que no te defiende nadie, que va cada uno a lo suyo, pues claro, dices, qué bien. Y te abre como una ventana. Y este cambio de estar tan cercano, que nos lo está haciendo cercano Francisco, pues yo creo que era muy necesario. Yo no sé si has visto, ha circulado mucho en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, una fotografía con Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Y a cada uno le ponía una de las virtudes teologales. A Juan Pablo II la fe, a Benedicto XVI la esperanza y a Francisco la caridad. Yo no sé si este esquema lo compartirías totalmente, no. ¿Lo matizarías? Lo matizaría. Creo que los tres tienen los tres. En uno incluso la prensa pone más de relieve, pero la fe, ¿quién de los tres no la tiene? La esperanza, ¿quién nos lo ha dado? Cuando un Benedicto XVI nos hace una encíclica que es Splendor Veritatis, y luego Deus Caritas Est, vamos, ahí está todo. Y un Juan Pablo II que en la Redentoris Omnis, que las encíclicas son, digamos, su pensamiento. O sea, fe, esperanza nos la han dado los tres. Caridad, son gestos de cercanía más que de caridad, gestos de decir, pues si el Papa es casi como uno de nosotros y lo tenemos ahí a la puerta de la esquina. Veíamos a los otros papas como más lejanos hasta que les conocías, mientras que este Papa Francisco, pues te puedes encontrar, te da la impresión de que te lo vas a encontrar en el pasillo de tu casa, y lo que te está diciendo
pues lo estás entendiendo todo, y hasta en los zapatos dices, pues si no se pone el zapato rojo, no por eso ni es más papa ni menos papa, pero dices, bueno, se pone los zapatos gastados, seguro que porque le están más cómodos, como todos. Ese es el desafío que tiene Papa Francisco, digamos el reto al que tiene que dar respuesta. Eso ahí, pero vamos, tiene solo un mes y ya hemos visto. Yo creo que esta decisión de los 8 sabios es muy importante, porque es darle la panorámica al Papa de los continentes y de los problemas de cada uno. Luego él decidirá y esa curia ejecutará. Yo creo que este comité de sabios lo que pondrá de relieve, y lo que quiere el Papa Francisco, y el sínodo lo quería, pero claro, los sínodos tienen un tema, unos han salido mejor que otros, la verdad. La verdad es que, por ejemplo, el sínodo primero de Europa no salió tan bien que hubo que hacer un segundo sínodo de Europa. O sea, cada sínodo pues te enseña, sobre todo se conoce mucho, pero yo creo que este comité de sabios es absolutamente importantísimo, porque le va a traer la colegialidad al gobierno de la Iglesia, una colegialidad efectiva, no solamente de palabras y de quererla tener, y por muchas razones no va a llegar a tenerla. Yo creo que esta colegialidad hoy está ahí encima de la mesa. Indudablemente. Ratzinger no, Ratzinger yo lo tenía, vamos, yo no me equivoqué, yo dije hacía antes, bastante, no sé si 1 año o 2 años, dije el próximo Papa hablará alemán, dije, y no es porque yo veía a Ratzinger como era tan difícil seguir a Juan Pablo II, se necesitaba una persona del calibre de Joseph Ratzinger. Pero este Papa Bergoglio, la verdad es que no, pero ahí nosotros nos equivocamos, porque al hablar tanto de un Papa con vigor, el vigor físico, físicamente no, pensábamos, pues será un Papa joven, y entonces Bergoglio no es un Papa joven. Sí, no lo tuvimos en cuenta. Miramos el anágrafe, miramos el carnet de identidad de nacimiento, y yo creo que por eso no le teníamos entre los papables, por la edad. Llegábamos hasta 71 años, que era escola, y ahí nos teníamos como fecha límite. Nos hemos equivocado. Bueno, la verdad es que eso ahora es muy difícil informar cuando no estás dentro de las congregaciones generales, porque no te dejan entrar ni de auditor, cuando hay un misterio, un silencio en torno, y luego en el cónclave que no entra nadie más que los cardenales electores. O sea, la labor del periodista todos los días escribiendo o informando sobre donde no hay mucha noticia que dar, porque no te la dan, no porque no haya. Sí, yo creo que lo ha habido. Yo tengo la impresión de que lo ha habido. Las medias palabras de los que tú ya conoces te lo hacen, y sobre todo los americanos, que son más dados a tener contacto con la prensa, a informar por su mentalidad. El americano es mucho más abierto en su información que incluso Europa. Y los africanos también te hablan bastante, porque no creen que sea tan secreto, o que deba ser tan secreto, porque si tenemos que informar, y para informar bien tenemos que estar informados. Es que no podemos especular. Si no nos informan, tendremos que especular. Primero, que es muy importante su información. O sea, que el periodista que informa sobre la Iglesia y sobre cuestiones del Vaticano, o sea, Iglesia, es muy, muy importante. O sea, no es de tercera división esa información, es de primerísima. Segundo, que vaya por la verdad por delante, que no invente, que busque eso. Y la responsabilidad que tiene la tenga siempre presente, porque su responsabilidad es grande. Y que piense que tiene que ser ameno, y que no nos tiene que soltar en lo que haga, tanto en radio, televisión
y no digamos ya en prensa, que no está para decirnos homilías, que está para informarnos de manera amena, que sepamos que está bien informado, que nos dé esa sensación y que nos lo demuestre con el tiempo. Buscar la parte más tierna de la noticia, la parte más humana, la parte... Tener presente que el que te va a escuchar, pues a lo mejor no es un teólogo, seguro no es un teólogo, es un padre de familia, un niño, y tú le tienes que ilusionar con la noticia, no tienes que adormecerle. Uy, muchos, pero que yo no los contaré nunca. No los contaré nunca porque creo que no sacaría nada en limpio, ni ayudaría a contándolos a nadie. El hacer daño, podemos hacer tanto daño a la prensa, tanto daño. Y tanto bien, y podemos poner tanta ilusión a la gente que no la tenga, que es una responsabilidad moral. O sea que seas creyente o no creyente, a la conciencia no la engañas. Y cada uno tenemos nuestra conciencia y hay que escucharla. Como Pepito Grillo con Pinocho. Pues agradeciéndote tu cordialidad por recibirnos. Gracias a vosotros. Y gracias por esta foto. Pues ahora te voy a pedir que nos dediques tu libro para todo el equipo del Departamento de Comunicación. Así. Si eres tan amable. Y el futuro lo forjáis cada día un poquito. Con mi cariño y el deseo de volver a estar con vosotros en Barcelona y un respetuoso recuerdo al señor arzobispo.